Hola a todos mis brujitos y mis brujitas, ¿cómo están en esta nueva temporada que acaba de comenzar? Hoy vamos a hablar de profundizando sobre el tema del trabajo con las sombras y con la oscuridad, ¿ok? Es muy importante, es un trabajo que todos deberíamos hacer, pero vamos a hablar de sus pros, de sus contras, de lo que puede pasar, de quién está apto para hacerlo, quién no. Y no solo eso, sino que vamos a hablar un poquito de lo que está pasando ahorita en octubre, para que vean que va a servir muchísimo comenzar trabajo en esta época y unos datos estupendos que les tengo por ahí. Vamos para allá y comenzamos. Ok, brujitos. Bueno, aquí feliz. Por allá se están riendo. Aquí feliz porque comienza mi época feliz, mi época maravillosa. Hemos pasado todos, tanto los del hemisferio sur, como los del hemisferio norte. No nos hemos salvado de las configuraciones astrológicas que nos están dando hasta por el DNI, la identificación. Ha sido duro. Desde mayo para acá ha sido bastante duro y creo que todos ustedes se han dado cuenta, unos en mayor o menor medida, ¿verdad? Entonces, este mes de octubre, muy importante para algunas cosas que le voy a decir y que tienen que ver con el trabajo que vamos a hablar hoy de las sombras, ¿ok? Pero apartando eso, pues estamos entrando, además de todo, en la etapa oscura del año, aquí en el norte, por supuesto, rico para todos aquellos que aman el verano, la primavera, que están entrando por allá en el equinoccio de primavera, en Ostara, la maravillosa Ostara, por allá en el sur. Bueno, que ya salieron de su invierno. Bueno, vayan las criaturas solares, los lagartijos, a disfrutar del sol. Suerte con eso. Yo aquí estoy entrando en la etapa que me tranquiliza, que me relaja, qué rico. Quiero que pase lentamente, porque los días se están yendo muy rápido. Ustedes no están notando. Hay un cambio energético que los días se van a velocidades. No sé qué pasa. Se nos está yendo la vida. Bueno, pero quiero que esta etapa pase muy lenta. Sobre todo hasta enero. En enero puede pasar muy rápido si quieres, pero hasta diciembre lento, con calma. ¿Qué les parece? Para disfrutarlo. Entonces tenemos ya que ponernos en ambiente. Por aquí tenemos todo ya color naranja, pero falta ambientar. He pedido algunas cosas para mis decoraciones, pero no han llegado. Hubo un problema gracias a Mercurio retrógrado. Bueno, brujito, vamos a la seriedad. Solo que estoy feliz, pues estoy feliz y yo sé que muchas brujas son invernales. Ya saben que hay brujas solares y brujas invernales, ¿verdad? También hay brujas de otoño y brujas de primavera, por supuesto. Y de paso que se inician, cuando hacen una iniciación, en esas épocas y en esos sabbat y en esos equinoccios o solsticios, que son muy poderosos. ¿Ok? En cualquiera de los 8 sabbat mayores se pueden hacer iniciaciones perfectamente. ¿Ok? Deberíamos hacerlas según nuestra naturaleza. Yo soy una bruja otoñal y de invierno. Y mis consagraciones siempre han sido, y mis iniciaciones en esa época. Bien, les deseo a todos un feliz comienzo pues en el sur, de primavera, hacia el verano, y a todos los de mis brujitos del norte invernales, que las diosas nos guíen y nos protejan en este camino, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar un poquito
¿qué pasa con las energías de octubre para que ustedes, no en los dos hemisferios, ¿ok? Estamos hablando de energías astrológicas. No importa lo de los sabbats o de los tiempos que tenemos por los hemisferios. No. Estamos hablando de energías astrológicas que nos influyen a todos. Ténganlas en cuenta porque esto es importante para el trabajo que vamos a hablar aquí hoy. ¿Ok? Fíjense. En octubre, ¿ok? Si bien todavía nos queda etapas un poco confusas y difíciles desde las que comenzaron en mayo aproximadamente, no les voy a explicar todo el panorama astrológico porque esto no es un video de astrología, pero sí tiene mucho que ver. Desde este final ya salimos ahorita, salimos de la posombra, el 30, salimos de la posombra terrible de Mercurio retrógrado que esta vez ha sido candela, ¿ok? Ya por ahí respiramos. Tenemos una luna llena en Aries, ¿ok? Acción, movimiento. Pero tenemos otras tantas configuraciones. Aries en Libra, vamos a tener el nodo norte en oposición. También vamos a ir a finales de octubre, salen Venus, por supuesto, ya se puso directo, pero ahora va a pasar a Virgo. Ya no va a estar en Leo, que es tan intenso. Venus se siente muy bien en Leo, pero nos pone muy intenso. Temas de relaciones, de trabajo, de lo que es importante para nosotros y de concluir, potenciar los proyectos que teníamos son los temas de octubre. ¿Ok? Así que vamos a aprovechar desde estos primeros de octubre. Primero. Y que nos va a servir para el trabajo, el que quiera entrar, por supuesto, en el trabajo de las sombras con las diosas oscuras, por supuesto. ¿Qué pasa con tus relaciones? Porque todo este tiempo hemos estado viendo problemas en nuestras relaciones, ya sea de trabajo, personales, amistades, gente importante para nosotros, o relaciones sentimentales, ¿ok? O de soledad también, quieres tener relación. ¿Cómo ha estado este tema en ti? ¿Cuántas veces te has puesto tú por delante o no de las personas que te maltratan, por ejemplo? Esto es un tema a resolver ahorita en octubre. Porque nos hemos dado cuenta, en estos meses nos han dado la oportunidad, sobre todo en aquello que es más importante para cada quien y según su carta astrológica, por supuesto. Por lo menos para mí lo más importante siempre es, pues, no les digo, pero no tiene que ver con el tema sentimental. Pero sí, a pesar de eso me han puesto el tema sentimental. Sí o sí me lo han puesto. Míralo. Relaciones del pasado, cosas que tienes que resolver. ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Qué sacamos de nuestra vida? ¿Qué desterramos de nuestra vida? ¿Quieres que te sigan haciendo daño? ¿Te quieres seguir poniendo de alfombra con las personas? ¿O quieres levantar la voz? ¿Quieres tener un sano egoísmo y una sana autoestima? Saber decir que no, qué o quién, aunque te duela, aunque te corte el corazón. Que no es el corazón, porque cuando una persona le hace daño a otro, ahí no hay amor, ahí lo que hay es un ego, un apego negativo, insano. ¿Quién de las personas que está a tu lado debe salir de tu vida? Y decirle las verdades, pum, 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 y acabar con eso. Es momento para cortar relaciones. Si alguno de ustedes cortó relaciones ahorita, en este mes de septiembre, que empezamos con Venus retrógrado, ¿ok? Que nos trajo todas las relaciones del pasado, resuélvelas todas. Nos las trajo todas o nos trajo varias, bien conflictivas, resuelve. O, además de todo, el Mercurio retrógrado en Tauro, que también tiene que decir la seguridad, la estabilidad, en Virgo. Temas de tierra, del trabajo y todas estas cosas, pero Mercurio retrógrado hace que en Virgo nos planteemos qué es saludable para nosotros o no, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes terminaron relaciones en Mercurio retrógrado? Ustedes saben que una relación que termina en Mercurio retrógrado no vuelve a ser nunca más, ¿verdad? Para que lo sepan. Y muchos de ustedes se estarán replanteando si antes del Mercurio retrógrado terminaron una relación,
ahorita en octubre, se están replanteando sí retomarla. Pero eso sí, si la retoman debe ser con condiciones completamente distintas, con los puntos sobre las IES y las cartas sobre la mesa. ¿Ok? También vamos a, por supuesto, el tema de trabajo, prosperidad, abundancia, aquello que hemos deseado tanto y por lo cual hay unos que no han trabajado por esto, bueno, porque realmente a lo mejor no tienen el recurso mental, espiritual o emocional para hacerlo. Pero siempre estamos tratando, así sea mentalmente, de crear algo, ¿verdad? Mejor para nuestras vidas. Quiero que hagan una reflexión entre el año 2021, finales del 2021, ¿ok? Entre septiembre, la época oscura, y la época, a ver, ustedes van a tener en el sur la época, vamos septiembre, ponga septiembre, no vamos a dividir otra vez las épocas, no vamos a extendernos con esto. Desde septiembre del 2021 hasta comienzos, como hasta marzo, abril del 2022. ¿Qué temas estaban? Recuerden, está cercano. ¿Qué fue lo que más les importó en ese momento? ¿Qué se desestabilizó para ustedes? El trabajo, las relaciones, los valores. ¿Qué era lo que más les importaba y que tal vez se les volvió un poco un 8? ¿Qué querían arreglar y no pudieron arreglar en ese momento? ¿Qué vino la vida y les dijo, salte de tu zona de confort y vamos a la aventura? O sea, a veces nos dan una patada y nos sacan de la casa, por decirlo de alguna manera. O sea, no es que queremos ir, pero no. Si no vas, te voy. Si no vamos, nos van. Dale. Sí, porque así son las influencias cósmicas, astrales, espirituales y de todo tipo. Y nuestra alma siempre está en concordancia con ellas. Entonces, vean ese tiempo. ¿Qué querían ustedes lograr en ese momento que se les desestabilizó? Ya sea mentalmente, ya sea que lo tenían ya medio logrado, ya sea que estaban en proyectos ¿ok? Proyectos de ese tiempo. Ahorita en octubre se retoman. Aunque tenemos a Júpiter, el gran benefactor, lo tenemos en Tauro, retrógrado, pero no es negativo. Nos afecta un poquito. ¿Por qué? Porque viene a poner orden. Júpiter es nuestro gran ayudante, ¿ok? Cuando Júpiter entra en lo que llamamos la zona o la ciudad o el templo Tauro, que es uno de sus lugares favoritos, por así decirlo, porque Júpiter es placer, Júpiter es dinero, Júpiter es abundancia, es prosperidad, es expansión, y Tauro también. Tauro es Afrodita, no tanto la parte más amorosa como los Libras, sino la parte más abundante, la fuerza, el dinero, la comodidad, los placeres, la estructura sabrosa de la vida, ¿ok? Entonces se siente muy bien ahí. Está retrógrado, ¿por qué? Porque Urano en Tauro, ¿ok? Con Urano en Tauro, las configuraciones que desde el 2019 que ha estado allí, el nodo norte en Tauro, Urano en Tauro, las cuadraturas entre Urano y Saturno. A ver, han habido un montón de eventos, ahora no los voy a recordar todos detalladamente, que han afectado la zona Tauro de nuestras vidas. Vean ustedes, un momentico, ¿en qué casa, si saben un poquito de astrología, ok? Si no, me pueden preguntar aquí a mí, a su servidora, si no a cualquier astrólogo. Vean un momentico la zona Tauro de su casa, astrológica. Muchos de ustedes yo les he hecho sus mapas natales y los tienen. Vean dónde tienen a Tauro, en qué casa. Esa es la casa que desde el 2000, supuestamente la zona Tauro es una zona donde deberíamos estar en un total confort y orden, ¿ok? Placer y... Porque Tauro es estructura, es un signo fijo, es placer, es control, abundancia, voluntad, felicidad, placeres de la vida y por supuesto economía. Tauro es líder, jefe en todos los sentidos de su vida. Supongan que tienen el sol, Tauro está en la casa 7, supongamos.
la casa que tiene que ver con el amor y las relaciones. Por poner un ejemplo rápido. Seguramente que esa casa ha estado totalmente patas para arriba desde el 2018, 17, 18 hasta ahora. Porque uno de los lugares más movidos ha sido la ciudad Tauro. El templo Tauro. Bueno, vamos a llamarlo ciudad, porque es toda una ciudad. Un Tauro no se conforma con solo con un templo. Tauro tiene que tener toda una ciudad a su orden, porque él es el rey. Bueno, el rey es Leo, pero Tauro es el emperador. Te gané, Leo. La mentira, cada uno tiene su imperio, cada uno tiene su imperio a su forma. Bueno, la zona Tauro es una zona divina, ok, pero no las han tenido vuelta un desastre. Una zona que está en guerra. Todos tenemos zona Tauro, ¿oyeron? Ok, no tiene nada que ver con el signo ni con nada. Tenemos una casa donde está Tauro, ok, sí. Si quieren les pongo aquí un ejemplito. Esto es una carta natal, ok. Miren donde tiene la zona Tauro, ok. ¿La están viendo? Bueno, en esta zona Tauro, en esta casa donde está revolucionada en cataclismo, con facciones divididas. Estamos en divergente, ¿ok? Varias facciones. Tenemos bombazos, caos, bombas nucleares. Y entonces, ¿qué viene? Viene Júpiter, que es el gran benefactor, y dice: ¿qué pasó aquí? Aquí me tienen un desastre. Entonces, santo directo nos va a ayudar, pero por supuesto retrógrado va a sacar la basura. Va a sacar toda la basura. Y que nos va a dar la oportunidad de retomar todo aquello que está en desorden. Ahorita mientras esté retrógrado hasta diciembre. Así que no toman a Júpiter retrógrado como malo. Pero en esta última faceta de octubre nos va a dar la oportunidad, ¿ok? La oportunidad de replantéense qué es lo más importante en su vida en este momento. Una relación. La relación que ustedes tienen con el mundo, cómo se dan a respetar, cómo están manejando su imperio interior y su imperio exterior. ¿Qué es lo más importante? Un negocio, algo que estaban haciendo, un proyecto que querían, ¿ok? Y que sobre todo está reflejado en ese momento que les dije del 2021 al 2022. Vamos a retomarlo, vamos a llevarlo adelante para que en diciembre comience a dar todos los frutos y en el año 2024 despegue como todo un fénix en renacimiento. ¿Ok? Así que tenemos unas energías bien revueltas, así que agárrense, pero vamos bien, vamos positivos y las tomamos positivamente. Para esto vamos a, por supuesto, hablarles de lo que es el trabajo con la oscuridad, nuestra oscuridad. Por supuesto, no solo a nivel de llevarlo con las diosas oscuras, voy a explicarles un poquito mejor qué hace una diosa oscura en nuestra vida, ¿ok? Sí. Parte de lo que les hablé astrológicamente para que sepan, es parte de ver la oscuridad también en una carta astrológica y de saber llevarla y acomodarla y organizarla. ¿Qué nos trae el caos para luego? Es como la Eris, la diosa del caos. Primero te voy a destruir tu mundo, como ha sido destruido la zona Tauro, para luego reconstruirla y convertirla en un imperio. ¿Sí? Okay. Esto mismo hacen todas las diosas oscuras, cada una en su aspecto. No solo vamos a hablar de esto, sino vamos a tratar de ponerles puntos y ejemplos. Porque a veces uno le habla de, miren, vamos a trabajar con la sombra, pero ustedes lo ven como que, pero ¿cómo hago eso? Entonces simplemente, obviamente agarran el culto de una diosa oscura, pero con mucho miedo interior, porque tienen miedo. Muchos de ustedes rinden culto, la tienen ahí a sus diosas, pero ¿saben qué es lo que más de ustedes quieren? El poder que tiene esa diosa. Ustedes creen que la diosa no lo sabe. Hécate, que nos mira todo, anda por todos lados y le encanta la comunicación con los humanos. ¿Ustedes creen que Hécate no sabe que la mayoría de lo que la están llamando es porque ella es superpower?
y que no quieren que los atraviese por esas zonas oscuras, eso les da terror. Quieren que por favor les dé su poder para resolver problemas, para acabar con los enemigos, para que los defienda. Pero las cosas no son siempre como queremos, las cosas son como tienen que ser, brujitos. Y esto es algo que tenemos que aprender y nuestra niñería interior tiene que aprenderla. ¿Ok? No siempre trabajar. Si tú vas a trabajar como un militar, te vas a convertir en un marinero de estos entrenados para guerra. ¿Tú crees de verdad que ese comandante, ese general, ese instructor que te va a ayudar en tu preparación para que hagas eso, te va a tratar con cariñito? Por supuesto que mediante todos estos esfuerzos vas a ser premiado y por supuesto una mano en ese hombro y siempre van a estar cuidándote de alguna manera, pero no te van a tratar con cariñito. No. Claro, las diosas no son humanas y son madres y entienden cuáles son nuestras zonas a mejor trabajar, cuáles son las que más necesitan y cuáles son las más problemáticas, ¿ok? Por supuesto, una diosa no va a actuar de la misma forma que un humano, pero estoy dando un ejemplo que es muy bueno. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por esta parte. Acudir a una diosa oscura implica valor. No es algo fácil. Como les digo, ustedes creen que entran en esa zona y ahí van a tener una gran protectora, una guerrera con la espada que va a cortar cabezas por ustedes y que les va a resolver la existencia con su gran poder. Y las diosas nos miran así. ¿De verdad? Mientras vamos rezándole, hacen los rituales. Écate, destruye a este enemigo. Házmelo papilla, por favor. Écate, tráeme el trabajo de mi vida, hazme que me gane la lotería. Y écate. Humanos. Te dice no. No, mi amorcito, yo te estoy escuchando. Conozco tu corazón. Le encanta cuando uno abre el corazón. Yo les he dicho que ustedes se complican mucho. ¿Cómo comienzo con esta diosa, con este dios? Miren, yo me he cansado de decirle que a cualquier diosa o dios o deidad lo que más le gusta, aparte de los trabajos rituales y mágicos que podamos hacer perfectamente, ¿ok? Lo que más quieren al principio es un recibimiento y una apertura del corazón de ustedes. Siéntate frente a esa imagen y sobre todo para sentir si ese ser es para ti. Porque puede que no sea para ti y no toleres esa energía, no estés listo. Entonces o vas a sentir un vacío que no está, ¿ok? O vas a sentir un rechazo muy grande. Percibe, desarrolla tu intuición. No todas las diosas oscuras actúan igual, ni todos los dioses tienen la misma energía. Debemos discernir entre los que nos gustan, hacer un pequeño trabajo de apertura del corazón, sentándote frente a ese dios o diosa como si fuese tu mamá. No vamos a decir tu mamá. Como si fuese la mejor maestra del mundo, como si fuese un ser mágico, la madrina, pónganle ustedes. Ábranle ese corazón, cuéntenle todo. Y ahí ustedes van a empezar a sentir la energía, porque así sea que no sean clarividentes, no sean videntes, olvídense de eso, olvídense. Muchas personas no van a ver con ojos físicos, ¿ok? Entiendan que no todos nacieron para ver con los ojos físicos, ni para escuchar con los oídos físicos. Esto es un don de naturaleza que se puede desarrollar o no, sí, pero no todos lo tienen. Pero sí hay una cosa que todos tienen, que es los chakras, la percepción. Perciban, intuyan.
¿Qué sienten cuando abren el corazón? Y esta es la mejor comienzo con una diosa o dios oscuro, sea el que ustedes piensan que pueden comenzar a trabajar. ¿Ok? Es lo primero. Luego, por supuesto, no está mal que le pidan alguna cosa, por supuesto que sí. De hecho, uno de los primeros trabajos que se hace es hacerle un pedido. ¿Para qué? ¿Por qué se hace un pedido? Por ejemplo, cuando comenzamos con, vamos a ponerle nuevamente con Hécate, ¿ok? Porque es la más conocida y pues la más querida. Pero que con todas es lo mismo. ¿Por qué se hace un trabajo, un pedido? Determinamos, por ejemplo, si tenemos un enemigo, si tenemos un problema interno con nosotros mismos, si tenemos un problema que no podemos resolver, si estamos atascados en una situación X. Y le pedimos ayuda a Hécate con un buen ritual, ¿ok? Si Hécate nos atiende, quiere decir, también es una de las señales que te dice, esa diosa está contigo, esa diosa quiere ayudarte y te está escuchando. Y de paso te da ese pedacito de fe que necesitas introducir dentro de tu cabecita loca, humana, para llevarlo aquí a chakra corazón, a radar cósmico y alojarlo en plexo solar, sintiendo que realmente la diosa es un ser capaz de ayudarte, porque muchos de nosotros dudamos de eso. Por eso lo primero es abrir corazón y luego hacer un trabajo mágico con la diosa. Por eso ustedes dicen, ¿por qué si el primer día Hécate me ayudó, la primera cosa que le pedí me la cumplió, me ayudó o me la aperturó en mayor o menor medida? A veces es arrasante, como me pasó a mí, en 3 días. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la diosa te está diciendo, sí, te acepto, puedes trabajar conmigo. Y te voy a ayudar. Cree en mí. Te doy una muestra de mi poder. Es una pequeña muestra, es un pequeño ticket lo que te está dando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos ese grado de fe, porque los humanos, dudamos tanto que necesitamos ese grado de fe. Pero no crean, ahí es donde hay un problemita con todo el mundo. No crean que ese primer momento no tiene su porqué. A veces, pues los brujos no lo explican o no saben. Un maestro, cuando ustedes son trabajadores espirituales y quieren enseñar sobre dioses, Carrizo, tienen que canalizar a los dioses, porque si no, no pueden enseñar a la gente sobre un dios. Está bien, pueden tener mucho conocimiento teórico, pero si tú no canalizas un dios, ¿cómo sabes cuál es la energía que requiere esa diosa para trabajarla? A menos de que tengas un maestro que haya sido un gran canalizador o que tenga una buena tradición bruja y que pueda enseñarte realmente qué es lo que tienes que dar a tus alumnos. No se pongan a enseñar sobre diosas. O sea, es que es peligroso. No se los digo por malo. Pueden dar una pequeña referencia de lo que es Hécate. Sí, perfecto, pero no se metan en profundidades. ¿Por qué? Porque las diosas son complejas y las diosas oscuras no se puede jugar con ellas. Entonces tú no puedes venir y decir a una persona, mira, sí, haz este ritual con Hécate y después este, y después este, y después lo otro. Si no sabes qué energía mueve Hécate, porque esa persona a quien tú le estás dando equivocadamente, tanto para ti puede ser perjudicial como para el otro. A toda deidad hay que conocerla antes de hablar de ella. Si quieres hablar a nivel histórico, perfecto. Si quieres hablar, sé sincero con lo que haces. Si tú lo que has hecho es unos cuantos trabajos mágicos, te ha dado un resultado, habla de lo que sabes. Pero no hables de lo que no sabes. ¿Ok? Y no metas a la gente en profundidades si eres un trabajador espiritual que no conoces, porque estos seres y estas deidades no son para jugar. Por favor, brujitos, no son para jugar. Miren, he visto
últimamente casos fuertes en los cuales Hécate y otras diosas, gente que se ha puesto a enseñar sin saber lo que hacen, se les viene el mundo patas arriba, porque tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Si tú quieres experimentar tú, perfecto. Estás en todo tu derecho personal y es lo que debes hacer. Experimenta tú, pero no vayas a enseñar a otros una cosa que no sabes. Esto es como el ejemplo, lamentablemente, y lo he visto, y me da mucho dolor y tristeza. Fíjense, yo entiendo que estamos en una situación, y la estamos pasando, que nos han afectado, nos han bombardeado la ciudad Tauro. Bueno, menos los Tauro originales no nos han afectado mucho. Pero algo nos han bombardeado, ¿no creen ustedes? No, mentira. A todos nos ha afectado. Entiendo que la gente sienta que tiene un don espiritual y que por supuesto esté buscando de alguna manera vivir de esto porque es a lo que le gusta hacer, ¿ok? Le gusta compartir la magia y este tipo de cosas y ser un trabajador espiritual y ganarse un dinero por aquello. Eso está muy bien y está muy bien en esta época porque se está pidiendo mucho. Pero entiendan que no todos los brujitos son iguales, ¿ok? Sepan ser humildes, no vayan a donde no pueden ir, ¿ok? No hablen de lo que no saben y no enseñen, experimenten ustedes. Luego, una vez que hayan aprendido bastante, sí, hablen, pero no enseñen de lo que no saben. No copien a otras personas lo que dicen o las experiencias que han tenido, porque esa es la experiencia de ese canalizador. Y tú no sabes qué hay más allá de lo que está diciendo. A lo mejor lo que está diciendo es un 5%. Ustedes no tienen idea si yo les estoy hablando de un 5, de un 10, de un 15% de lo que yo conozco. Pero que no puedo hablarles más allá. Aunque yo soy bastante generosa. Les doy mucho, mucho, mucho. Entonces, he visto como muchas personas se les ha volteado la vida. Porque estas deidades no permiten, tienen un límite de tolerancia hacia las tonterías humanas. Tú quieres ganar dinero, te dicen, muy bien, ¿quieres ser un trabajador espiritual? Perfecto. Pero sé sincero, tienes que saber qué eres. Si tú llegas hasta ser tarotista, muy buen tarotista, dale con el tarot y ayuda a la gente con el tarot. Pero no quieras enseñar sobre una diosa oscura que no sabes ni pío, que ni siquiera la has visto. Tal vez la has sentido, tal vez te encanta, tal vez te llama la atención y hasta tienes un culto a ella. Pero jamás en tu vida has sentido a Hécate. O a Morrigan, o a Kali, o a Lilith, no me interesa cuál sea. Diosa oscura y dioses luminosos, porque todos son estrictos. Los dioses no son para jugar, niñitos. Entonces, ¿qué pasa? Se ven castigados por los dioses y empiezan a decir que me pasa en mi vida. Es que, como no escuchas a la diosa o al dios y te están metiendo en profundidades que tú no conoces, poniendo a otros personajes a trabajar sin saber guiarlos, porque ahí está el karma. Si tú lo trabajas para ti no hay problema, pero si se lo enseñas a otros y los pones a trabajar en una oscuridad, a meterse en energías que tú no sabes a la hora de que les pase algo, cómo ayudarlos y cómo manejarlos, porque por ejemplo, yo les enseño sobre Hécate. Si alguno se mete en un problema y comienza una oscuridad profunda porque hizo algo bien o malo, porque Hécate lo aceptó o no lo aceptó, o porque fue más allá de sus límites, X situación, yo soy capaz de sacarlo, porque nací con eso. Entonces, por favor, tengan cuidado, es solo una advertencia, tómenla o déjenla, no se los estoy diciendo para que no sean trabajadores espirituales, no. Todos tenemos derechos si consideramos que tenemos una misión espiritual, pero cada quien dentro de lo que sabe. Yo, por ejemplo, a mí me encanta la medicina, la farmacia, les estoy hablando de un ejemplo físico. Yo podría ser una farmacéutica, una química, me encanta.
recetar a las personas hierbas, medicinas, cosas, porque me fascina esa área. Pero a mí tú no me pongas a abrir un cuerpo, o sea, no podría ser el médico, yo no podría ser un cirujano, porque dejo el cuerpo ahí y salgo corriendo. No puedo. Ok, sepan cuáles son sus límites. Si ustedes quieren ser, miren, los que el lectores de péndulo, el péndulo hebreo, hay gente que es maravillosa con ese péndulo. Dale, con tu péndulo. Lee tu tarot, lee tus oráculos, escritura, canalización, perfecto. Tienes buena comunicación con cierto tipo de espíritus. Por ejemplo, hay mediums. Un medium puede comunicarse con los muertos y los fantasmas de las personas, pero no es lo mismo. No creas que por comunicarte con un muerto vas a comunicarte con un dios. Puede que sí, puede que no. Entonces, sanación. Hay personas que con pasar la mano son sanadores espirituales. ¿Ok? Hasta con sus palabras, un psicólogo puede ser un sanador. Pero reconoce hasta dónde llegas, hasta dónde llegan tus dones. Y sobre todo en el área de deidades. No te pongas a hacer con la gente por ganar dinero lo que no sabes en dónde te estás metiendo. Si quieres, les vuelvo y lo repito, métete tú, experimenta tú y luego ves. Si se ha desarrollado el don, tienes suficiente experiencia, enseña. Pero no copies nunca nada de otro. Y se los estoy diciendo en serio. Hécate no es para jugar, ni ninguna diosa oscura es para jugar ante todo esto. Son deidades que pueden ser realmente peligrosas si se molestan. Y a la hora de dar una lección. Y para salir de ahí, como no sabes canalizar, te va a costar. Entonces vas a tener que pedir ayuda. Ojo, ojo por favor. Fíjense, este es otro ejemplo de personas que hay cosas que se llaman limpiezas espirituales. Perfectamente. Yo creo que dentro de todo podemos ser sanadores perfectamente, con cuarzo, con reiki. Incluso a veces es peligroso, si tú no tienes una buena energía, no estás equilibrado, no le pongas las manos a nadie porque puedes perjudicar a la persona. Hay que tener mucho cuidado con el juego energético. Otras personas que se ponen a hacer limpiezas energéticas, de meterse en casas o de limpiarle demonios y posesiones a una persona, pero no pueden ver a los demonios. ¿Saben qué pasa ahí? Y me he encontrado con muchas personas últimamente así. Porque yo entiendo que lo hacen por la necesidad y porque quieren trabajar en esto. Respeten sus límites. Primero trabajen mucho en ustedes para luego comercializarlo. Porque están irrespetando sus límites suyos propios, haciéndose daño a ustedes mismos y haciéndole daño a otras personas, porque no saben lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, imagínense ustedes que viene una persona que les dice, yo te voy a expulsar este demonio, o esta entidad, o este parásito espiritual, pero no lo puede ver. Tal vez es muy fuerte espiritualmente y todo lo que tú quieras. Y puede hacer un trabajo con velas, con magia ceremonial, con geometría sagrada, puede hacer invocaciones con fuerza, ok. Pero si tú no ves a ese ser con el cual te estás enfrentando, ya tienes la batalla, la mitad de la batalla perdida. ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué no todos los curas pueden ser exorcistas? Véanlo desde este punto de vista. Porque el exorcista tiene que ser un psíquico y tiene que ver a qué se está enfrentando. Y esto es una de las cosas que está ocurriendo muchísimo. Esto es parte de la oscuridad que tenemos que trabajar. Aceptar nuestras propias debilidades, aceptar nuestros propios no, porque tenemos una zona que es no. Tu alma hizo un pacto y dijo, yo vine con estas cualidades, pum, 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 pum. Y con estas no y no. Ahora con estas puede que las desarrolle tú. Está todo establecido antes de tu nacer. Entonces, por favor, por ahí es el principio de esto que les quiero hablar.
Por favor, no hablo más de esto. Importantísimo. ¿Por qué? Porque se karmatizan ustedes y karmatizan a los demás. Ok. Cuando comenzamos el trabajo con la diosa oscura, o un trabajo de sombras, pero por lo general deberíamos utilizar una deidad. No vayan solos a su camino de las sombras. No. Ya saben, la deidad que se haya afinado al corazón. Que aquí ustedes sientan paz con esa deidad. ¿Ok? Importantísimo. Pero no se metan solos en su propia oscuridad. No se los recomiendo. Siempre tienen que tener una mano amiga. ¿Ok? Siempre tienen que tener amigos y aliados de la parte luminosa de altas esferas. Y tienen que tener aliados en el plano astral, en cuarta dimensión y en plano astral bajo. Sí, señor. Tenemos que tener, yo digo que son 7 seres y 7 esferas. Aquí estamos nosotros, somos... Por cierto, esto me lo regaló una belleza de niño que yo amo con todo mi corazón. Me lo hizo esta varita. Miren qué linda. Sí, con todo su corazón. Ahora va a ser mi varita de maestra. Porque la amé, entonces no la consagré para dejarla en mi altar, que no enseño las cosas de mi altar. Ustedes saben que tengo una norma. Pero simplemente le di una consagración delicada para poder hablarles a ustedes con el don de mando. Pero rosa, no voy a ser tan... Cuando no me vean la varita en la mano, ya saben que los voy a regañar. Voy con un puñal. Un atame, así, negro y gótico. Ya saben que cuando tengo el atame, los voy a regañar. Aquí los estoy regañando, pero suavemente el día de hoy porque yo estoy muy contenta. Bueno, ok, brujitos. Seguimos. Somos esto. Ustedes si pongan que son esta varita preciosa. Cuando vamos a comenzar el trabajo de sombras, el camino de la sombra, el camino de tu oscuridad, ya les voy a explicar exactamente qué significa el camino de la oscuridad y por qué hay que atravesarlo sí o sí. Tenemos que tener 7 aliados o 7 esferas, por decirlo así, de jerarquías, ¿ok? Que empieza desde nuestro ángel guardián, guías espirituales, dioses o deidades de luz, y podemos irnos más arriba, maestros, arcángeles, ángeles, serafines, pleyadianos, arturianos, lo que ustedes quieran afinarse, que sientan que son de altas frecuencias, ¿ok? Necesitamos tener 7 esferas o 7 seres. Es una ley. Nunca se los había dicho, ¿verdad? Se los estoy revelando hoy, les revelo poco a poco. Y necesitamos tener aquí, primero, ¿cuál es el arquetipo que estamos trabajando? Y que tenemos un doble etérico que hemos trabajado ya en otras vidas. El doble brujo o el doble, digamos, oscuro. Oscuro gris, esa parte que crea el ego y que se va yendo en varias vidas con nosotros. Este es nuestro primer colaborador. Es como decir el ángel guardián, solo que el ángel guardián es una entidad. Y esta es una entidad creada por ti. Y luego tienes a tu acompañante del lado oscuro. Tu aliado del lado oscuro. Tu embajador del lado oscuro. Que es una especie de demonio humano. Más o menos podríamos ponerlo así. Sí. Seres de bajo astral o de cuarta dimensión baja. Como dioses, por ejemplo los dioses oscuros, ¿verdad? Pertenecen a la cuarta dimensión. Trabajan en la oscuridad, más no quiere decir que no tengan luz dentro de ellos, sino que simplemente tienen el acceso y las llaves para atravesarte por allí. Porque somos yin y yang, niños. Luz y oscuridad, positivo y negativo, se los he repetido 1000 veces. ¿Ok? Y el lado que predomina dentro de esta humanidad, esta tercera dimensión, apenas salimos del cuerpo de nuestra madre, es el lado negativo. Lado femenino, lado izquierdo, es el que se nos va a manifestar en toda su esplendor. Ustedes nunca se han visto tratando de dominar la alegría, ¿verdad?
que pertenece a este lado. No, a ustedes les encanta, están gozando, ¿verdad? Y los ángeles ríen cada vez que nos atacamos de risa. Pero ¿cuántas veces no han tenido que luchar con una tristeza, con un miedo, con un dolor, con una angustia, con una depresión, con una falta de dinero, con un desamor, con una traición, con una falta de salud, con accidentes, con tragedias? Con eso sí tienen que luchar, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tienen que tener un ejército, 7 aliados bien fuertes. Y traten de que se lleven bien. ¿Esto cómo lo aprendemos? Bueno, lo vamos aprendiendo porque vamos entendiendo nuestras energías. Ya yo les dije que ustedes tienen su radar cósmico, su chakra laringio, su tercer ojo, su pineal, chakra corona y chakra corazón y plexo solar, para trabajar la percepción y la intuición que tenemos todos, para saber quién sí y quién no en nuestra vida. No insistan con un dios o diosa, ser o ser, maestro, maestra, ángel, porque hay ángeles que no quieren trabajar con nosotros. Ustedes pueden llamar 1000 veces al arcángel Miguel y resulta que Miguel, bueno, es raro que Miguel no ayude un poco, pero a lo mejor no te frecuencias con Miguel, pero sí te frecuencias con Gabriel. Siempre hay arcángeles, dioses, seres, tanto del lado jerárquico luminoso como del oscuro o gris, que son afines a nosotros. Es igual que los humanos. Véanlo, igual que la humanidad. Hay gente que se asocia a ti, se afina a tu personalidad, gente que no. Es lo mismo. Y tú lo percibes. Tú sabes cuando a alguien le caes mal. Tú quieres ser amigo de esa persona y esa persona no le gustas. Porque no tienes una energía que le gusta. Lo mismo pasa, como es arriba, es abajo. ¿Ok? Debemos hacer algo para potenciar el trabajo. Miren, hay 2 aceites que les voy a recomendar, porque esto es muy importante para el trabajo con las deidades. ¿Ok? Bueno, 2. Le voy a poner 2 y 2. Ustedes saben que el trabajo del plexo solar hacia arriba, chakras hacia arriba, son los que nos conectan con el lado positivo. ¿Ok? Y que vendrían siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 y para abajo también son 7. Tenemos muchos más chakras. ¿Ok? Ustedes me preguntan de dónde saca 7. Son 7. Bien, en otro video se los explico lo de los chakras. Pero tenemos que potenciar cuando vamos a trabajar con nuestras deidades de luz, asociarnos a ellas, ¿ok? Muchas ya sabremos quiénes son. Aceite de rosa y aceite puede ser de nardos, ¿ok? A veces de jazmín si lo soportas. A mí el jazmín no, yo no lo soporto mucho, pero el azahar, flores de azahar, ¿ok? Son 3, sobre todo el de rosa. Sándalo también, un buen sándalo. Hacer masajes en los chakras superiores, ¿ok? Un poquito aquí, no es que se repleten de aceite, es un pequeño masajito con una gotita. Aquí, plexo solar, ¿ok? Chakra corazón, radar cósmico, chakra laringio, tercer ojo, glándula pineal que la podemos activar acá o acá atrás. Acá atrás tenemos otro chakra que se une a glándula pineal y luego el chakra corona. Bueno, claro, tendríamos que masajear sin tener mucho aceite para no empegustarnos el cabello, pero sí un pequeño masaje y por supuesto oler ese aceite. Esto va a potenciar los chakras de arriba y el trabajo con los luminosos. Y los de abajo, cuando vamos a empezar a trabajar el trabajo oscuro, con las diosas oscuras, vamos a utilizar siempre lo que nos ayude a vibrar con los chakras de abajo. Les voy a dar varios aceites, ¿ok? Porque en este caso estamos trabajando de diosas oscuras, vamos a trabajar el trabajo de sombra. Lavanda, muy activador de los chakras de abajo. ¿Desde dónde? Bajando del plexo solar al ombligo, ¿ok? Luego el que está entre el ombligo y el vientre. Luego en el vientre, ¿ok? Y luego en el sacro y en la parte de atrás del sacro, donde comienza
los glúteos, justo ahí. Todo eso son chakras, ¿ok? Que van a tierra, a cuarta dimensión y a trabajar con terceras y cuartas dimensiones, que es donde estamos nosotros trabajando el trabajo con las diosas oscuras. Lavanda, activador perfecto para el trabajo con las diosas. Pónganselo antes de cada trabajo. La canela, por supuesto, solo que la canela dilúyanla con aceite de almendra, porque la canela a veces irrita la piel. Un aceite fuerte de canela irrita la piel, ¿ok? También podemos trabajar con el romero. Y por ejemplo, estas esencias fuertes que se usan ahora en esta época, que son las de Pumpkin Spice, ¿ok? Estos olores autumn activan muchísimo esos chakras. A mí me encanta, yo los activo con eso, porque ese olor no solo me tranquiliza, me da paz, ese olor que tiene olor a canela, a clavos, a especies, a jengibre, el jengibre. Qué bueno, además de todo, tomar jengibre todos los días activa el buen humor, activa la frecuencia, alcaliniza el cuerpo y nos ayuda a trabajar con los chakras de abajo. Protege los pulmones, protege los chakras en sí, todos. El jengibre es maravilloso tanto para arriba como para abajo. Pero no me utilicen, vamos a organizarnos. Lavanda, romero, ¿ok? Canela o el pumpkin spice ligado con aceitico de almendras, ¿ok? O con alcohol también, nos podemos dar un masaje con alcohol, la esencia con un poquito de alcohol. En los chakras, cuando vamos a trabajar los de arriba, cuando vamos a comunicarnos con nuestros seres de luz, con nuestros ángeles y guías espirituales, y luego vamos a trabajar con las diosas oscuras, vamos a trabajar con estos chakras, ¿ok? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos claro todo esto, ¿verdad? Vamos a comenzar escogiendo, ya sabemos cuál es nuestra diosa oscura, ya sabemos cuál es el trabajo, ¿ok? Ya tienen todo. Ok. Cuando comenzamos a trabajar, ya la escogimos, ya sabemos quién es, hicimos un primer trabajo, ya nuestra fe está fortalecida, ya escogimos que esta es la diosa. Esta es la diosa y este es el dios. Perfectamente. O una sola diosa, ya está, punto. Cuando nosotros le decimos diosa, porque lo primero que tenemos que hacer es, llévame de la mano por tu camino, muéstrame mis debilidades, muéstrame mi sombra, muéstrame aquello que me aterra, muéstrame aquello que me impide ver mi luz y llegar al esplendor de mis objetivos en esta vida terrenal y también salir de esta rueda de karmas. Si no atraviesas tu oscuridad, mi amor querido, con conciencia, no atravesándola como la hemos atravesado en miles de vidas, cayéndonos a piña y cortando cabezas, porque eso es lo que hemos hecho, y equivocándonos cada vez más, y en esta misma vida, hundiéndonos cada vez más en la propia miseria. No es la forma es atravesarla con conciencia, ¿ok? Para poder llegar luego a la luz y, por supuesto, salir de la rueda de reencarnaciones. Liberarte del samsara e ir ahí donde tú quieres ir. Vivir un devachan delicioso. Y luego irte a tu planeta de origen donde están tus seres queridos. O continuar como ayudante de la humanidad, porque muchos queremos hacer eso. No, yo no quiero hacer eso. A mí no me apunten. No voy a ser ayudante de ninguna humanidad más. Ya lo he hecho mucho. No. Bueno, cuando salga de este cuerpo rebelde, tal vez el alma diga, sí, vas a ser ayudante. Entonces, la Santa Cata. O la bruja Cata, a quienes todos, como yo, cuando me muera, yo dije que voy a hacer un árbol, ¿ok? Mi cuerpo lo van a enterrar bajo un árbol y yo me voy a convertir en un gran pino protector. No es que voy a estar ahí todo el tiempo, voy a acudir de vez en cuando, tal cual como un ángel. Voy a venir y puedo escuchar peticiones. Y ustedes me llevarán las placas, les voy a pedir regalos y cosas. Ya saben, tienen que llevarme una Schweppes, tienen que llevarme rosada o verde. Se las acepto de cualquier color, pero rosa es la que más me gusta. Un buen café, ¿ok? Buen café, una Coca-Cola cero. Me gusta el chocolate.
Me encanta el chocolate con naranja me encanta, para que lo sepan. Y mis postres favoritos son un pie de limón y una tartaleta de manzanas. Esas son las cosas que me gustan. Bueno, como ofrendas de comida. Ya les diré otras cosas más. Y todos irán al pino sagrado a rezarle a la Cata. Ay, me encanta, me encanta. Sí, ya me gustó eso de ser ayudante del mundo. Ok, sí, me gusta. Me gusta la adoración. Las diosas me van a lanzar un rayo. No importa. Ellas se ríen conmigo, todas cosas un puñero. Bueno, entonces, brujito, le vamos a decir a las diosas que nos atraviesen por ese lado oscuro. Con conciencia. Entonces, ellas nos agarran, ven, véngase por aquí. ¿Está seguro? ¿Ok? De respuesta definitiva, sí. Y vamos a empezar a atravesar ese lado oscuro. El lado oscuro o sombra, el cual tienen que entender que jamás, mientras sean humanos, va a dejar de existir. Porque hay mucha gente que me dice, Cata, pero yo he trabajado mis sombras, yo he trabajado mi lado oscuro, pero yo sigo viendo fantasmas, sigo viendo esto, Si tú eres psíquica, jamás vas a dejar de ver fantasmas. Lo que pasa es que vas a controlar el miedo y vas a controlar tu interacción con ellos. Es muy diferente, ¿verdad? ¿Sí me entienden el principio? Entonces, la diosa te va a conducir a su paso según lo que tú necesites. Porque no todos podemos llevar una enseñanza radical. A algunos los tiene que llevar la diosa poquito a poco. Pero es bajar completamente al inframundo hasta que toques el fondo para luego poder subir. Y si la prueba no la pasas, otra vez, hasta que por fin puedas impulsarte arriba y llegar a tu luz. Cuando llegas a tu luz, sales otra vez afuera, como un topo que hubiera atravesado un continente. Te das cuenta de que llevas tu lado sombra, porque mientras estés en esta humanidad lo vas a conservar, pero eres amigo de tu lado sombra. Y esto es lo que requiere una diosa oscura que tú llegues a ser. Para eso están ahí. Algunas te van a mover el piso en cuanto a las relaciones sentimentales, otras te las van a mover en cuanto a la economía, te lo van a mover en cuanto a tu espiritualidad, en cuanto a tu salud. Hay tantas cosas, ¿ok? Tantas. Entonces, si más o menos me entienden, unos irán a su ritmo y siempre, recuerda que la diosa siempre va a estar ahí. Esto no te lo hace por maldad, ¿ok? El trabajo con la diosa oscura no te lo hace por maldad. A veces la sientes dura, la vas a sentir por momentos muy dura y muy inflexible, pero es porque lo necesitas. A veces te dará algún susto, sí, pero es parte del reto. ¿Te vas a asustar conmigo o te vas a quedar quieto? Para eso hay que conocer a las diosas. Por supuesto, yo no las conozco a todos porque no he trabajado con todas, pero conozco bastante. Me he metido en bastante. Como tengo la capacidad de canalizar mucho, he canalizado muchas diosas, ¿ok? Y más o menos la energía que mueve cada una. Claro, con otras he trabajado profundamente, pero más o menos por ahí va la cosa. Hay diosas más agresivas. Por ejemplo, como Lilith, a veces puede ser muy agresiva, a veces puede ser muy dulce, depende de ti y de lo que necesites. Hécate también puede ser muy agresiva, así como puede ser una madre maravillosa. Morrigan casi siempre es agresiva, pero por otro lado es esa reina portentosa que te llena de una autoestima que es tan divino que no puedes. Kali también es fuerte, dura. A veces puede ser muy radical con tus enemigos, por ejemplo. Y te pone a ti en situaciones donde tienes que decir que no, duramente, por ejemplo. Eris, trabajar con Eris. Yo no pondría a nadie a trabajar con Eris. Porque normalmente las diosas oscuras te desajustan la vida, la vuelven un caos.
porque es necesario. Es como entrar a tu casa y decir, esto está en un desorden horroroso, te lo vamos a tumbar, te tumban la casa. Tienes que comenzar a construirla de nuevo. ¿Qué te parece? Es más o menos el mismo principio. ¿Ok? Por eso, cada divinidad va a un ritmo distinto, cada una se asocia distinta a cada ser humano, porque las relaciones son diferentes, las energías son diferentes, lo que tú requieres para tu alma no es lo mismo que requiero yo, la lección que requiero yo no es la misma que requieres tú. Hay que entender todo esto, ¿ok? Pero sí hay unos comportamientos muy parecidos, porque la personalidad de la diosa es siempre esa personalidad, por eso hay que conocerla. Entonces, por ejemplo, trabajar con los luminosos, que podemos irnos cuando una persona ha atravesado el lado oscuro, porque bueno, la vida le ha dado muy duro y ha tenido profundos dolores y traumas. Yo le recomendaría dejar el trabajo de oscuridad para luego, cuando se haya recuperado un poco. Trabajar con los aliados del lado positivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente su alma está golpeada. Y entrar baja de energía, enferma o golpeada, traumatizada, psicológicamente, mentalmente o espiritualmente en el lado oscuro, o la vuelve muy fuerte o la persona termina en una noche oscura, cosa de la cual es muy difícil salir. Se sale, pero es durísimo. Yo no lo recomiendo a nadie, aunque muchos humanos, sobre todo los que tienen misión espiritual difícil, dura, se les exige, mientras más te dan, más te exigen. Y tienen que atravesar su noche oscura, porque a veces ténganlo en cuenta, uno de los trabajos de las diosas oscuras es hacerte atravesar una noche oscura del alma. Entrar en eso que llaman la capilla peligrosa. Es una de las cosas más duras que las diosas nos pueden hacer. Por eso yo les pido, antes de trabajar con cualquier diosa, pídanle de corazón, diosa, yo hago todo, hagan caso. Yo hago todo lo que tú quieras. Yo me meto por mi lado oscuro. Yo voy a superar mis miedos, mis traumas. Ponme los trabajos que tú quieras, pero no me hagas atravesar la noche oscura. Pídanselo, porque posiblemente la diosa realmente los escucha, porque saben que eso no es para todo el mundo. ¿Ok? Yo que les digo que he atravesado 2 noches oscuras y no se lo recomiendo a nadie. Que sales de ahí implacable. Sí, pero los traumas quedan. Bueno, yo lo llamo tatuajes y heridas de guerra, pero ahí están siempre. Bien, ¿qué es lo otro que les iba a decir? ¿Qué es nuestra sombra, por ejemplo? ¿Cómo es trabajar la parte sombra? Les voy a poner unos ejemplos para que entiendan mejor. En la parte sombra existen todos los sentimientos negativos, ¿ok? Véanlo en 2 niveles de vida. Sentimientos positivos, sentimientos negativos hacia abajo, como 2 triángulos. Ahí están el miedo, la ira, el dolor, la tristeza, la venganza, el resentimiento, la envidia. Montones. ¿Ok? Claro, siempre hay unos principales y de ahí se derivan otros. Todo esto nace no solo de nuestras otras vidas, sino también de nuestras vidas aquí, en este momento. Vamos a ponerles un ejemplo mío, que yo se los doy a muchos de mis alumnos, pero se los quiero decir aquí públicamente. Cuando yo comencé a trabajar con la diosa oscura profundamente, ¿cuál es una de mis oscuridades más fuertes? Digamos que la más fuerte, la que me lleva por los cuernos, como buen Tauro. La ira. Ustedes han visto la película Seven. Es horroroso, no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero ustedes se acuerdan que Brad Pitt era el policía y cuando descubren al asesino le dice: y mi pecado capital, no sé qué fue lo que le dijo. Le dijo: la tuya es la ira, el último en ser castigado.
Esa película me recordó, no sé, me recordó mucho esa sombra que yo tengo. ¿Qué me enseñó Morrigan? ¿Mm? ¿Y qué me enseñó también? Aunque ella te trabajó otras partes de mí. Otras. Sí, pero Morrigan me enseñó esa. Primero, ¿ok? Todo sentimiento tiene un lado positivo y un lado negativo. Todo es una balanza. Todo sentimiento, todo, es energía. Aquí hay una energía verde oscura, que es la ira, o roja oscura, y aquí está una energía luminosa. ¿Ok? La podemos ir llevando así en la balanza, o nos quedamos en un medio. Pero ¿qué es lo que nos impulsaría a salir de la ira, de la tristeza, o de cualquiera de los sentimientos negativos que cada uno tenga? Porque cada uno tiene uno o dos sentimientos muy empoderados. Muy empoderados no se puede llamar, poderosos dentro de la sombra. En el mío era el miedo a la oscuridad, a los espíritus, a los ataques paranormales, porque eran constantes, ya ustedes saben mis cuentos. Y el otro era la ira. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hay que aplicar en cada sentimiento? Sea tristeza, ira, depresión, lo que tengan. Tenemos que recurrir un poquito al centro de nuestro aquí. ¿Ok? Voluntad. ¿Qué sientes tú cuando la ira te está llevando por los cuernos? O cuando la tristeza te está destruyendo. O la depresión, o la ansiedad, o la envidia. ¿A ustedes no les empieza a dar como un sentimiento, si lo hacen consciente y la diosa los va a ayudar? ¡Qué rabia! ¿Por qué tengo esto? ¡Quiero quitármelo! Ahí está el primer punto. Pero no es quiero quitármelo en negativo, sino un proceso. El proceso es tomar un poco de la parte positiva. Ahí pedimos a nuestros aliados y a nuestra diosa oscura, que se llama ¿qué? Voluntad. Todos tenemos voluntad, en mayor o menor medida, pero tenemos la fuerza de la voluntad. Ponle un poquito de voluntad, que de hecho siempre la tenemos, porque siempre decimos, me quiero quitar esto. Es el primer paso. La diosa oscura alimenta eso. Si no pasas por la voluntad, esto se va a quedar aquí. Y se va a ir poniendo gigante y descontrolado, un monstruo. Asume tu voluntad desde tu corazón. Y dile a las diosas que te ayuden. Pongo mi voluntad para poder mover esta energía, porque esto es una energía, ¿ok? Es tuya. Es un farol de luz, te lo llevas. Y lo quiero ir moviendo a través de esta balanza para llevarlo a algo positivo, hasta esta luz blanca que puedo formar aquí. ¿Cómo la ira podría serme de ayuda? Primero aplicando la voluntad de que no... ¿Por qué? Porque la ira cuando me pongo brava, estoy poniendo el ejemplo mío, pierdo el control. Puedo hacer cosas de las cuales me arrepiento y que hay personas que no la merecen. Algunas sí la merecen y mucho más. No represento la fuerza que tengo mucha fuerza, pero la estoy usando en descontrol, no en la medida correcta, imponiendo un respeto y un temor hacia para que no me hagas nada. O sea, que las personas tengan respeto hacia uno. No te metas conmigo. Límites, por supuesto. Todo con control, ¿ok? Un rey descontrolado. ¿Qué es lo que hacía un rey descontrolado? Casi siempre lo deponían o lo mataban. Un rey con una fuerza bien puesta y una voluntad bien fiera, pero que acababa con los enemigos sin la piedad, ¿verdad? Siendo justo con sus aliados, ¿qué pasaba? Lo amaban toda la vida. Un ejemplo. Entonces, con esa voluntad, yo, por ejemplo, en mi caso de la ira, ¿qué me enseñó Morrigan? Ok, estoy muy brava, me pongo tan brava, como se los he contado a algunas personas, que literalmente, veo nublado. En físico.
Imagínense la rabia de la que agarro y de lo que soy capaz como buen toro arremeter y destruir. Si te tengo que quemar la casa, te la quemo. Y después, pero entro en una pérdida de conciencia. Lo que pasa es que como soy tan espiritual desde que tenía 9, 10, 11 años, de toda la vida he visto estas cosas paranormales, pero yo empecé a leer metafísica a los 9, 10 años. Comenzó un control, ¿verdad? Una ayuda. Menos mal. Porque si no, no sé dónde estaría. Tal vez no estaría viva. ¿Ok? La ira es una de las cualidades de mi parte sombra muy fuerte. Por frustraciones, por cosas que viví en otra vida y que viví en esta. Sí. Pero no puedo controlar esa rabia. Morrigan me enseñó a controlarla. ¿Saben en qué me? Claro, yo tengo mucha voluntad, eso es cierto. Ella utilizó mi voluntad, utilizó esa ventaja que tengo. Y empecé a reflexionar, quiero cambiar esto. Pero no quiero ser una tonta. Yo tonta, o sea, porque tú puedes irte del lado de la ira al otro lado negativo, que digamos que tú crees que es positivo, pero es la tontería. Es el dejarte hacer daño. Yo eso jamás. Ese es el peligro. Vamos a magnificar tu lado oscuro. Tu lado oscuro tiene que ser tu amigo. Entonces tu ira es tu amiga. Utilizas la voluntad y la empiezas a mover. ¿Cómo me enseñó ella que tenía que moverla? Dosifícala. Utilízala con aquellos que tienes que utilizarla, pero sin que te haga daño a ti. Te pones brava, con límites, con toda la frecuencia o potencia que tienes que tener según el ser que tienes ahí parado, ¿ok? Además de todo, hacerlo energéticamente, con mucha calma, expandiendo mi control, mi defensa, o sea, ya nada más mi actitud. Ella me enseñó a cambiar mi actitud, de modo que ya la gente tenga un respeto por mí, que no se pueden meter conmigo. Y si se meten, de inmediato van a tener un muro que ella también me enseñó a contener y a colocar. Ok, las diosas te van a ir enseñando. Yo solo estoy dando un ejemplo. Y me enseñó a convertir mi ira, no solo en respeto hacia mí misma y hacia los míos, en defensa, por supuesto, porque cuando tengo que ponerme las alas y ser un dragón, no soy el dragón que va destruyendo porque le da la gana, el dragón que va al objetivo, el dragón que defiende a su clan, a su familia, ¿ok? Que hace lo que tiene que hacer. Y luego tranquilamente vuelve a su calma, a su paz y sigue su camino hacia su éxito. Porque ella me enseñó a utilizarlo, mi ira, como impulso de vida para crear negocios, para crear situaciones positivas para mí, para moverme en la vida, para alzar mi voz, para ser escuchada, para que poner las cosas en orden, para que cuando yo quiero algo, la persona que está ahí respete lo que estoy diciendo. Lleguemos a tratos, lleguemos a acuerdos. Me enseñó a utilizarlo como buen Tauro en los negocios, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, no quiere decir que yo más nunca me voy a poner brava. No. No quiere decir que algún día pudiera perder el control de nuevo. Sí, lo puedo perder. Pero de inmediato voy a retomar. Por eso que te dicen, tu sombra nunca te va a abandonar. Solamente te haces amiga. Por eso es que mi ira a mí me encanta. Porque primero la uso para divertirlos a ustedes. Con mi humor negro, ¿ok? A veces me río de mí misma con mi humor negro. Y luego la utilizo cuando estoy muy brava por medio de mi voluntad para llevarla a crear proyectos, ¿ok? Y por supuesto ponerle un muro de contención a todos aquellos abusadores que ya ni siquiera los atraigo. Alguna vez atraes a algún abusador que te dice una estupidez, pero ya tú llega un punto que eso no vale la pena ni ponerle atención, y eso me lo enseñó ella. ¿Vale la pena ponerle atención a ese ser, rebajarte al nivel de ese ser? Lo mismo con la tristeza. Por ejemplo, un ejemplo con la tristeza, rapidito. Es un poco difícil porque para mí ese no es mi sombra. La tristeza.
yo la vería de esta manera, es una energía sumamente profunda, pero que está generada por alguien que ha sufrido mucho. ¿Mm? Y que tiene grandes sentimientos, así lo veo yo. Es un corazón doblegable, que en verdad está destruido por situaciones de la vida y por personas de la vida. ¿Qué pasa? Agarras un poquito de tu voluntad, poquito a poco, diario a diario, porque esto es un camino pasito a pasito, ¿ok? Según tus cualidades, la diosa te llevará paso a paso o te irá dándole duro a la balanza. Pero pienso que la tristeza es algo que se tiene que tratar con poco a poco, igual que las depresiones o las ansiedades. Todo esto la tristeza conlleva todo esto. Magnificarla y llevarla, por ejemplo, de esta manera. Eres un ser que en grandes sentimientos, ¿verdad? ¿Por qué entonces agarras tu voluntad? Deja de sufrir tú. En este momento no sabes qué hacer con tu sufrimiento, ni cómo resolverlo. Déjalo en manos de la diosa y di, voy a transmutar esto. ¿Cómo? Si puedes hacer algo por ti mismo para cambiar la situación que te produce tristeza, vaya y hágalo y muévase. Si no lo ves de momento, quédate quieto. Agarra de esto, lo muevas acá. Y dices, hay tantas personas que están sufriendo. Porque por lo general las personas muy tristes tienen gran corazón. No todas, pero la mayoría. Los muy sensibles. Entonces, empieza a mirar con tu voluntad a aquellas personas que sufren más que tú. No te compadezcas, o sea, compadécete, pero no te sientas lástima, no te hundas en la lástima, porque esto es uno de los problemas de las personas tristes o depresivas. No te hundas en la lástima, haz algo. Puedes hacer algo, por ejemplo, empieza con tu prima, que está más triste que tú, por ejemplo, o que está triste y no lo demuestra. Ayúdala, aunque tú te estés muriendo de dolor. Ve a un centro donde hay lugares, personas que están sufriendo, que tienen un dolor muy grande. Ayúdalas. Cuando tú empieces a ayudar y te des cuenta de que tu tristeza no es más que un impulso para ayudar a otros, para crecer tú, para tener alegría, porque terminas riéndote cuando, por ejemplo, puedes hacer algo por otra persona. ¿Qué sientes? ¡Qué rico! Y empiezas a ver la vida mucho más fácil y mucho mejor. Es una de las maneras, no estoy diciendo que sean todas, les estoy poniendo un ejemplo. Y llevar esa tristeza, esa depresión, esa ansiedad a una gran luz. Enseñando a otros, por ejemplo, ponerte a hablar aquí como hablo yo. Tienes tanta experiencia en la ansiedad, en la tristeza, en el dolor. Habla. ¿Por qué te empezó el dolor? ¿Cuál es el origen del dolor? Desata tu dolor aquí hablando con personas en Instagram. Para eso estamos en estas redes sociales maravillosas. Y ser trabajador espiritual no es ser simplemente nada más que un canalizador. Hay miles de formas de ayudar espiritualmente, hablando. Hay gente que es mágica hablando. Habla de tus problemas. Cuéntale a la gente lo que te pasó y ayúdales con tu ejemplo a arreglar su vida. Vas a ver que cada vez que lo hagas, además de que la energía no solo es un trabajo para ti, sino que la energía se mueve en círculo y en boomerang. Si tú ayudas a otros, ¿qué crees tú que va a pasar en un tiempo contigo? Toda esa energía va a volver a ti triplicada, porque es una ley del universo. Entonces lleva tu tristeza a la luz, escríbelo, háblalo. Sé terapeuta, ve a centros donde hay niños sufriendo, maltratados, viejitos. Haz cosas por los demás. Es un ejemplo. No sé cuál te va a poner la diosa. ¿Sí me entienden con estos dos ejemplos más o menos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con las energías y la balanza, este es el trabajo oscuro. Y por supuesto, hacerte atravesar tus peores miedos. Como yo, que me hicieron enfrentarme a todos los demonios que habían, hasta que un día me cansé y empecé a reírme de ellos. Porque ya era absurdo. Y yo dije, ya estuvo bueno, ya llegó un momento que era ridículo. A veces las diosas te ponen, ustedes saben, como Harry Potter, cuando el profesor que les pone, este profesor que era el hombre lobo, no me acuerdo yo amo Harry Potter, todas estas películas tienen mucho contenido espiritual por detrás.
cuando les pone la clase del Bogart, es que se llamaba, ¿no? Que era un ser que se convertía en algo a lo que tú le temías. Esto, véanlo. Vayan a ver, esto es, creo que El prisionero de Azkaban. La 4, me parece, la 3 o la 4. Vayan a ver esa partecita donde este profesor les pone a trabajar con una cosa que sale del closet, como una burbuja loca, ¿no? Se llama Bogart y se les presenta en la forma de su peor miedo. ¿Cuál es el truco que el mago debe hacer? Que es lo mismo que te va a poner a hacer la diosa oscura. ¿Ok? En varias formas, en transmutación, en positivo, en este caso lo estaban haciendo a nivel de risa, pero más o menos el mismo principio. Con la varita le decías un hechizo y te tenías que imaginar rápidamente ese ser que tanto miedo te daba en algo que te diera risa, ¿ok? Como por ejemplo Ron, que le tenía miedo a las arañas y cuando sale el Bogart, él le pone unos patines y la araña empieza, todo el mundo empieza a reírse y el Bogart pierde fuerza. Tu miedo, tu tristeza, tu dolor y tu sombra pierden fuerza. Lo conviertes en tu aliado. Pero cuando salgas de tu inframundo, recuerda que tu sombra siempre va a pertenecer a ti. Pero en este caso va a ser la sombra guerrera la que te da impulso para tu vida. Porque la oscuridad, atravesar la oscuridad, no es más que sabiduría, ¿saben? No es dolor nada más. Atravesar con conciencia, plena conciencia, la oscuridad es ver más allá. La oscuridad, yo siempre he dicho que es abrirte los ojos del alma. Ustedes no saben lo lindo, lo maravilloso que es el trabajo oscuro. No es fácil, pero es delicioso, es maravilloso, es que tienen que hacerlo. Pero eso sí, preparados siempre, mental, física, emocionalmente, siempre. Y en estado de salud, buen estado de salud, por favor. Si no, esperen o hagan poquito a poco. Esto es como un gatito. Digo yo que es como convertirnos en gatos. O en lobos. Sí, es como convertirnos en ese tótem, ¿ok? Imagínense ustedes, somos humanos, nos vamos a adentrar en el bosque oscuro y dejamos nuestra vestimenta humana y nos convertimos en ese tótem, en el gato, en el lobo, en cualquier animal de la oscuridad, las serpientes que miran en la oscuridad. Ven mejor en la oscuridad que en la luz. Pero eso los hace malos. No, los hace poderosos, inteligentes, fuertes y duros ante la adversidad. Saben manejar cualquier problema. Y sales de ahí sabiendo que tienes tu lado sombra, tu angelito negro y tu angelito blanco. Y que ambos te guían porque vivimos en un mundo de dualidad, de yin y yang. Ya está. ¿Ok? ¿Sí me entienden lo que es el lado oscuro? Supongo que queda mucho que hablar y muchas preguntas, pero hasta aquí se los voy a dejar hoy. Para eso, por supuesto, tienen, hablando de esta época, ¿ok? Ustedes saben que tienen el curso iniciático de Morrigan, que son 3 meses. No es fácil, ni se lo voy a dar. Hay un ritual que es de conclusión, que es de iniciación total. Solo se le da a la persona que yo considere que realmente se comunicó con Morrigan. Eso no quiere decir que no pueda seguir repitiendo y llevando el culto de Morrigan, pero es estricto porque ella me lo pidió. Solo se le va a dar a aquellos que terminen los 3 meses dándome el reporte y que yo sepa que han comunicado, que han sido pocos. Dentro de todos los que he enseñado, solamente 3 se han graduado. Pero esto es otra cosa. Morrigan es otra cosa. ¿Ok? Igual puedes llevar su culto perfectamente. Por ejemplo, irte con la faceta de Macha, que es la faceta guerrera. Todos puedes ir con esa faceta bella de Morrigan. Y les puedo dar la primera parte de lo que es el curso, o la faceta de Macha, que es preciosa. Y todos pueden llevarse con esa faceta guerrera de ella, alegre, maravillosa y empoderada. Todos. ¿Ok? Bien. También tienen, por supuesto, el curso de Hécate, que bueno, es aprender a canalizar a la diosa.
a las frecuencias de la diosa y las mejores energías de la diosa, que para mí pues son las que más me gustan, que son 4 aspectos de ella, 4 formas de trabajar, 4 lunas, trabajo mágico, trabajo de canalización, una forma más ritual de trabajar con ella, ¿ok? Lo pueden hacer en 1 mes o 2 meses, según ustedes, no hay una exigencia para esto. Y por supuesto está el curso nuevo, que todo lo tienen en mi página web, brujitos, ¿ok? Que la tienen en el perfil de Instagram, la tienen en la página de Facebook, porque hay una página de Facebook también, que hace tiempo no se usaba, pero ahora se activó. Está también, me lo pueden pedir por Telegram, me lo pueden pedir por WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp. Y aquí en YouTube también están los links y en descripción de cada video los links de todas mis redes sociales. Ahí está la página web y pueden hacer sus compras perfectamente por ahí. Y los que están en Europa, pues, y quieren de alguna forma pagar de otra manera, otro tipo de bancos o Bizum o estas cosas, me lo contactan por Telegram, por Instagram privado, por WhatsApp, por correo no, porfa. Y les damos una cuenta, un Bizum, ¿ok? Este trabajo nuevo que estoy haciendo es un trabajo que les explico un poquito mejor. No es iniciático, ¿ok? Es solamente para conocimiento y trabajo. Un trabajo que les va a servir de mucho para muchas ocasiones, cada trabajo mágico que se hace. Es una convocación, digamos que es tipo magia caófera, del caos, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a convocar, vamos a trabajar 9 diosas. Eran 10, pero una de esas diosas dijo, no, yo no. Si a mí me vas a hacer un curso, que sea, no les voy a decir quién es, que sea un curso completo. Ella no quiso participar de esto, porque se le pide permiso a cada diosa para poder hacer esto. Y hay 6 dioses oscuros masculinos. Son entonces 15 trabajos, número mágico, para ustedes con cada dios. Los van a ir haciendo en la medida que ustedes quieran. Son fantásticos, son maravillosos, es una forma de trabajar muy buena, donde van a aprender mucho, no solo de trabajar con una deidad, sino hacer un trabajo mágico de cualquier tipo, ¿ok? Pero no es iniciático, no hay un compromiso, pero así ustedes pueden encontrar y ver cuáles son los dioses que gustan. A lo mejor dentro de estos dioses están los dioses para ustedes y se sienten muy unidos y compenetrados y encuentran su camino, ¿ok? O simplemente les va a servir como una experiencia iluminadora, fantástica, maravillosa. Es un trabajo profundo y bello trabajar con esto, ¿ok? No es una forma comprometedora, ¿ok? Simplemente se le pide el permiso, está todos los rituales, después yo les explicaré en su video correspondiente. Pero más que todo, estos rituales van a ser escritos con un PDF especial, como una carpetita para cada dios, además del video introductorio, por supuesto, donde les voy a explicar todo lo que es y lo que no es. Pero va a ser escrito para que ustedes tengan ese material y lo guarden, tanto para esos dioses como para otros trabajos mágicos que le van a servir. Hay mucho conocimiento ahí, ¿ok? Y por supuesto está el camino de Brigitte, ¿ok? Que sí es un camino iniciático, pero tampoco es un compromiso. Ustedes trabajan con ella, ven si realmente conectan perfectamente y luego ya sí se inician, ¿ok? Escogeríamos una época y les daría un ritual iniciático con Brigitte, ¿ok? Si así lo desean, no es obligatorio, ¿ok? Con la única que con las cosas son un poco obligadas, son con Morrigan, y con todo eso no, tampoco, también se puede llegar a acuerdo, Pero bueno, ustedes saben que ella es una diosa intensa. Bien, brujitos. Creo que tengo mucho más que hablar, pero ya, hasta aquí vamos a dejarlo. Entonces yo los espero. Por ahora, los cursos, como van a empezar ahora en octubre, todavía no están terminados, están dándose los toques finales, están en preventa, por si acaso quieren, ¿ok? Y bien, también les vamos a hacer un regalito en octubre. Se los voy a avisar por Instagram desde el 1 de octubre. Les vamos a hacer unos regalitos, vamos a ver unos descuentos en cuanto a las consultas, ¿ok? Sobre todo consulta y carta natal. ¿Qué les parece? Que yo siempre les doy mis regalitos para celebrar esta época maravillosa.
Yo les aviso cuándo, qué día les voy a poner el descuento. Estén pendientes en Instagram, ¿ok? Pues por aquí no solo poner se los digo en los videos, pero más nada. Bien, brujito, basta, se acabó. Punto, tan tan. Se les quiere mucho a todos. Espero que hayan entendido cuál es el trabajo con las diosas oscuras. Y vamos hacia adelante porque hay que hacerlo sí o sí. Los alumnos de Catawitch tienen que hacerlo. Las diosas los esperan. Estamos en la época perfecta. Vamos adelante, brujito. Se les quiere mucho. Besos, abrazos y feliz otoño y feliz primavera para los del sur.